Bien, después de haber visto las derivadas de orden 2, veamos las de tercer orden. Sabemos que nuestra z debe ser función en xy, y en este caso nuestra z es y cuadrada e a la x más y. Entonces tenemos que z es función de xy. Si vamos a hacer z de x, quiere decir que es la tercera derivada de z con respecto a x. Derivamos primero con respecto a x y volvemos a derivar con respecto a x y finalmente con respecto a x, que equivale que es la derivada de z con respecto a x por la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a x, y a esa misma la volvemos a derivar con respecto a x. Siempre vamos a derivar de la más interna, y eso corresponde que es a la derivada con respecto a x de la segunda derivada de z con respecto a x. Bien, entonces podremos escribir que tendríamos la derivada, o sea, la tercera derivada de z con respecto a x. Y esa tercera derivada la vamos a calcular. Entonces, primero vamos a derivar con respecto a x. Y con respecto a x, veamos que la derivada de la x es e a la x. Entonces, al derivar con respecto a x, tendremos la derivada de x de la derivada de x de la derivada de z con respecto a x, que es y cuadrada e a la x, y como y es una constante, la derivada de y es 0, entonces tenemos que es y cuadrada e a la x, la derivada de z con respecto a x. Y a esa la vamos a volver a derivar, como observamos en el paréntesis, con respecto a x. Y con respecto a x, como es e a la x, pues nos queda la misma expresión, y cuadrada e a la x. Y volviendo a derivar con respecto a x, pues nos queda entonces también la constante, que es y cuadrada, por la derivada de a la x, que es e a la x. Entonces esa es la tercera derivada de z con respecto a x. Ahora, la tercera derivada de z con respecto a y, pues equivale a que primero derivamos z con respecto a y, y a esa derivada la derivamos con respecto a y, y a esa derivada la volveremos a derivar con respecto a y. O sea que equivale a que estamos haciendo la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de la segunda derivada de z con respecto a y. Y eso es equivalente, a que estamos derivando primero con respecto a y, o sea, estamos derivando la derivada de y, de la derivada de y, de la derivada de z con respecto a y. Entonces recordemos siempre del más interno hacia el más externo. Y entonces, de acuerdo a eso, calculemos la tercera derivada de z con respecto a y. Primero tendremos que derivar z con respecto a y. Entonces escribimos toda la ilustración. Tendremos la derivada con respecto a y de la derivada de y, y la derivada de z con respecto a y es 2y e a la x más 1, y esa derivada la vamos a derivar con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y, 2e a la x, la e a la x es la constante, entonces 2 derivada de y es 1, y por e a la x 2
e a la x, y derivada de 1 es 0, y la volvemos a derivar con respecto a y, pero es 0 porque nuestra función está en x, y entonces nuestra tercera derivada es 0. Y ese es el proceso. Espero que se haya entendido. Ok.